volvería nombres que importaban. ¿Y él? Era un trampero con una capa remendada y manos ásperas, útil en las sombras, olvidable a la luz del día. Empezó a preguntarse si solo había sido un puente oculto que ella necesitaba cruzar. Necesario, tal vez. Importante por un momento. No duradero. Dijo, se aclara la garganta, poco a la mañana siguiente. Vara lo notó enseguida. Estás más callado. Ya tienes suficiente ruido sin el mío. Su expresión se enfrió. Si tienes algo que decir, dilo. Ató un saco de dormir con más fuerza de la necesaria. Encontraste el camino de vuelta. Eso es lo que importaba. Siguió un largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz se había endurecido. ¿Crees que eso es todo? Ellie no respondió. Porque la verdad era más fea que el silencio. Sí, una parte de él pensó exactamente eso, y otra parte se odió por pensarlo. Al mediodía, Vara se enteró de algo igualmente hiriente. Mientras buscaba la mochila de Ellie tela para vendar, encontró la vieja ficha tallada que llevaba de la caravana arruinada de su padre, un pequeño amuleto pulido por el tiempo con una señal de carretera humana, quemada en negro en un borde. Preguntó por ella. Ellie ya había respondido con demasiada franqueza. Los orcos atacaron el convoy durante el caos en el camino del este, dijo. Mi padre nunca volvió a casa. Vara se quedó inmóvil. Se arrepintió de sus palabras al instante, pero no lo suficiente como para retractarse. Permanecieron frente a frente en el patio en ruinas, el viejo dolor reviviendo repentinamente entre ellos. ¿Así que eso es lo que ves cuando me miras?, preguntó. Su voz era baja ahora, más peligrosa por ser silenciosa. ¿El mismo rostro con colmillos diferentes? No. Entonces, ¿por qué mantenerlo oculto? Porque no tenía nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo. Si una parte de ti todavía cree que mi sangre es razón para enterrar un cuchillo. Ellie se acercó a ella, la ira y la vergüenza entremezclándose. Te salvé la vida, y no pregunté si te temblaban las manos al hacerlo. Las palabras golpearon con fuerza porque ninguno de los dos la sentía del todo. La pelea podría haber roto algo permanentemente si el peligro no los hubiera alcanzado primero. 3 guardias del santuario llegaron al atardecer, armados con los colores del clan que Vara reconoció demasiado pronto. No eran rescatadores, ni leales, hombres enviados bajo una tapadera formal para devolverla por la fuerza o silenciarla en tierra sagrada. Ellie vio el conocimiento en su rostro antes de que se desenvainaran las espadas. Esta vez, lucharon juntos sin necesidad de hablar. Ellie usó el santuario mismo, los estrechos pasadizos de piedra, la grava suelta, los rincones ciegos. Vara usó el alcance, la fuerza y una precisión aterradora. A pesar de que el veneno aún la debilitaba, desequilibró a un guardia con un soporte de antorcha caído. Ella golpeó el arma de su mano. Bloqueó con su propio cuerpo un golpe mortal dirigido a Ellie, y él la apartó antes de que el tercer atacante pudiera aprovechar la ventaja. Cada lección que habían compartido en bosques, arroyos, silencios y discusiones se fusionó en acción. Cuando terminó, 2 guardias yacían gimiendo en el polvo, y el tercero había huido ladera abajo, sangrando en la oscuridad. Entonces, el silencio volvió a reinar. Vara cayó de rodillas. Ellie se acercó a ella de inmediato. La sangre oscurecía su manga, no era mortal, pero sí suficiente para oprimirle el estómago. Rasgó la tela, limpió la herida y presionó la mano con firmeza sobre ella mientras su respiración se volvía áspera e irregular. Por primera vez desde que la conocía, Vara no parecía enfadada por la debilidad. Parecía asustada por ella, no por sí misma, sino por él. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca mientras se le vendaba la herida. Te habría matado. El primero también lo habría hecho si no le hubieras roto el brazo cerca del arroyo. Eso es diferente. No lo es. Para mí sí. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. También el silencio que siguió. Miente. Levantó la vista. En la luz menguante, con ceniza en la mejilla y el dolor apretado tras la mandíbula, Vara ya no parecía una figura noble esculpida en hierro. Parecía una mujer exhausta por luchar sola demasiado tiempo. Algo en él cedió ante esa visión, no la cautela, sino la necesidad de mantenerse al margen. Le tocó la cara sin planearlo. Vara se quedó paralizada. Luego, muy lentamente, se inclinó hacia su mano como si hubiera olvidado lo que era la ternura. El beso ocurrió en el espacio que siguió. Ella lo besó primero, repentino, feroz y tembloroso los bordes, como si el alivio, el miedo y el deseo hubieran encontrado la misma puerta a la vez. Ellie no se movió durante el primer latido. Entonces respondió en voz baja, con cuidado, como si temiera que el momento se rompiera bajo demasiada certeza.
No era solo hambre. Era reconocimiento. El fin de fingir que seguían siendo solo sanador y presa, protector y carga, extraños unidos por el clima. Cuando se separaron, el santuario parecía increíblemente silencioso. Vara mantuvo su frente cerca de la de él por una respiración, luego otra. Su voz, cuando llegó, era casi temblorosa. Esa, dijo, fue la parte fácil. Eli la miró a la cara. Fácil. Su mano se apretó alrededor de la de él. En sus ojos ahora había algo más profundo que ternura y mucho más peligroso. Lo que te pida a continuación, susurró Vara, podría destruirnos a ambos. Vara no se apartó después del beso. Se quedó lo suficientemente cerca como para que Eli sintiera el ritmo irregular de su respiración, lo suficientemente cerca como para que el calor de su frente aún permaneciera contra la suya. Pero cualquier ternura que hubiera surgido entre ellos no la hizo más pequeña. Si acaso, la hizo parecer más formidable porque ahora ya no estaba protegiendo solo su vida. Estaba protegiendo lo único que no había querido poner en manos de nadie. Cuando finalmente levantó la cabeza, su expresión había cambiado, no más fría, sino más clara. Hay una ley antigua, dijo, más antigua que los tratados fronterizos, más antigua que los consejos que ahora pretenden poseer todo el honor. Sus dedos se soltaron de su muñeca, solo para tomar su mano por completo, como si supiera que lo que estaba a punto de decir podría hacer que se apartara. Si la invoco ante el fuego alto, ningún clan puede obligarme a un vínculo político hasta que mi testigo elegido esté a mi lado. Eli la miró fijamente. Testigo elegido. En su forma más antigua, significa más que testigo. Vara sostuvo su mirada sin pestañear. El nombrado está bajo mi protección, y yo bajo la suya. Su palabra prevalece sobre el falso juramento donde solo la sangre se ha podrido. Rara vez se usa ahora. Su boca se tensó. Porque es peligroso. Él ya lo sabía. Podía oír el peligro en cada palabra silenciosa. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? La mano de Vara se apretó una vez. Todo. El viento se movió a través del santuario roto detrás de ellos, frío y tenue como acero afilado. Eli no dijo nada. Luego se acercó a él y colocó su mano sobre su corazón. No con ternura, no ceremonialmente, sino con la solemnidad de una guerrera, como si marcara un juramento cuyo costo ninguno de los dos comprendía del todo. Sin embargo, en la oscuridad más allá del santuario, en algún lugar lejano del sendero de la montaña, sonó un cuerno. Ya se les estaba acabando el tiempo. La fortaleza del clan Bark se alzaba desde la montaña como si hubiera sido esculpida en un solo acto de conquista. Eli había visto castillos a lo lejos antes, fortalezas humanas de piedra y madera, lo suficientemente orgullosas a su manera, pero nada como esto. El hogar de Vara era todo altura, hierro y llamas negras. Las torres se elevaban hacia las nubes bajas como puntas de lanza. Grandes braseros ardían azules a lo largo de las murallas. Enormes puertas permanecían abiertas, no en señal de bienvenida, sino de advertencia, como si la fortaleza no temiera un ataque porque ya había sobrevivido a todos los que se habían atrevido a atacar. En el momento en que Eli cruzó bajo el arco, sintió que todas las miradas se volvían hacia él. Orcos llenaban el camino interior, guerreros con armadura de escamas, sirvientes que llevaban cestas de hierro, ancianos envueltos en pieles oscuras, niños que miraban fijamente antes de ser apartados por madres de voz aguda. Eli se sintió más pequeño que nunca en su vida, no porque se avergonzara de lo que era, sino porque este lugar había sido construido para recordar a criaturas como el que eran frágiles. Vara cambió en el instante en que entraron, no en verdad, sino en porte. La mujer que se había arrodillado sangrando bajo la lluvia y se había apoyado en su mano en el santuario ahora caminaba con la terrible firmeza de alguien nacida para dominar la piedra misma. Con la barbilla en alto, los hombros rectos, incluso herida, incluso exhausta, se convirtió en algo casi ceremonial. Eli sabía que era poderosa. Solo aquí comprendió cuánto, y con esa comprensión llegó un miedo agudo y feo. Tal vez solo había importado en el exilio. Tal vez había sido necesario en la oscuridad, útil para esconderse, lo suficientemente cercano como para confiar en ella mientras era perseguida y estaba sola. Pero aquí, entre estandartes y leyes de hierro, era una intrusión, algo blando traído a un salón brutal, un error que todos podían ver. Lo vieron. Los susurros lo siguieron por la escalera central como grava arrojada. Humano, rata fronteriza, mascota, testigo, debilidad. Eli siguió caminando. En lo alto del gran salón se alzaba el fuego alto, una vasta pila de piedra rodeada de runas antiguas, cuyas llamas ardían de un verde azulado con humo mineral. Los ancianos del clan y los capitanes de guerra ya se habían reunido. También lo había hecho aquel que Vara reconoció con una quietud más fría que la rabia, Lord Arrik,
el consejero de confianza de su madre, de cabello de hierro y ancho como una puerta, con el dolor en el rostro como una joya fina. Junto a él estaba Sioar, el hijo de la hermana de la madre de Vara, un condecorado líder de guerra cuya armadura pulida apenas ocultaba la ambición. Eli no necesitaba que Vara le explicara. Sentía la corrupción en la forma en que el salón se inclinaba hacia esos dos hombres. Un heraldo golpeó la culata de su lanza contra la piedra. Vara de la primera, la línea regresa. La sala quedó en silencio. Vara caminó hacia el fuego y no se arrodilló. Solo eso hizo que el aire se tensara. Regreso bajo desafío, dijo, su voz resonando como el acero sobre el agua. Invoco la ley ideas del antiguo juramento fronterizo. Nombro sangre falsa contra mí. Nombro veneno. Nombro intento de silenciarme bajo el sello del clan. Un silbido recorrió la sala. Entonces, antes de que nadie pudiera romper el momento, Vara se giró y extendió un brazo hacia Eli. Y nombro a mi testigo elegido. El silencio que siguió fue peor que un grito. Se rompió en una ola de furia. Algunos ancianos se levantaron a medias de sus asientos. Un capitán cerca del muro incluso rió con incredulidad. El rostro de Kael se endureció en un desprecio abierto. Solo Arik permaneció sereno, lo que le dijo a Eli más que la ira. Una anciana de piel gris, con anillos de bronce trenzados en su cabello, golpeó su bastón una vez para ordenar. ¿Te atreves a traer a un humano a la ley de Az? Lo hago, dijo Vara. Los ojos de los ancianos se posaron en Eli, sopesándolo como a un animal llevado al mercado. Entonces déjalo que se ponga de pie. Sentía las piernas como si fueran lodo de río, pero Eli dio un paso al frente. Cada instinto en él le gritaba que no pertenecía bajo ese fuego sobre esa piedra pulida, bajo el juicio de esas figuras imponentes cuyas vidas habían sido moldeadas por la guerra y el mando. No tenía botas apropiadas para salones como estos. Su capa aún mostraba rasgaduras remendadas. Sus manos eran ásperas, marcadas por cicatrices, ligeramente manchadas por hierbas que nunca se quitan del todo. Sin embargo, se mantuvo en pie. Kael bajó 2 escalones del círculo del consejo, sonriendo sin calidez. ¿Esta es tu defensa?, le preguntó a Vara. Un humano que vive en una choza, con dedos de sanador y sin sangre digna de mención. Eli sintió el insulto. Vara también. Pero antes de que pudiera responder, Eli escuchó su propia voz. Eligió la verdad, dijo. Eso parece haber ofendido a mucha gente. Una oleada de sorpresa recorrió la cámara, no porque la frase fuera ingeniosa, sino porque había hablado. La sonrisa de Kael se desvaneció. Cuida tu lengua, hombrecito. Entonces deja de decir tonterías en voz alta. Durante un peligroso segundo, Eli pensó que acababa de cegar su propia muerte. Varios capitanes se movieron. Uno extendió la mano hacia la empuñadura de una espada. Sin embargo, la anciana con el bastón emitió un sonido en su garganta que, en otra vida, podría haber sido aprobación. Comenzó la audiencia de Dixie. Se llamó a testigos. Los mensajeros testificaron que Vara había huido de su escolta. Arik habló con melancólica contención, alegando preocupación, confusión y tristeza por su inestabilidad tras un desafortunado ataque de enemigos desconocidos. Kael pintó su negativa al pacto matrimonial como un orgullo egoísta que amenazaba la unidad del clan. Cada palabra estaba pulida. Cada mentira tenía la forma de preocupación. Eli observó, escuchó y comprendió algo amargo. El poder no necesitaba la verdad para sonar convincente. Solo necesitaba confianza y suficientes personas con miedo a oponerse. Cuando llegó su turno, el salón esperaba un espectáculo, tal vez lágrimas, tal vez heroicidades temblorosas, tal vez alguna declaración de amor tonta que pudiera ser ridiculizada hasta la irrelevancia. En cambio, Eli simplemente contó lo que sucedió. Describió el camino fronterizo, la herida envenenada, los jinetes que la perseguían, las venas negras, la forma en que se movía la toxina. Habló de los hombres que los encontraron cerca del arroyo y de los guardias del santuario que vinieron con los colores del clan. No intentó sonar grandilocuente. Solo sonó seguro. Al principio, la certeza no fue suficiente. Arik lo despidió con suave desdén. Eres un trampero, un curandero de la frontera. ¿Qué sabrás del veneno del clan? Eli casi vaciló. Casi. Entonces la memoria se alineó. La herida. Las venas ennegrecidas. El amargo olor a metal bajo la sangre. El residuo que quedó en la correa lateral desgarrada de Vara cuando cortó la armadura. No era barro. No era hollín. Una fina arena oscura que se aferraba bajo las costuras tratadas con aceite ceremonial. Su mente dio un sal.